en la clase pasada. Voy a compartir las diapositivas. Denme un momento. Ya. Entonces, en la anterior clase hemos estado viendo todo lo referente a la conservación y explotación en obras y algunos elementos de la información sobre su estado y operaciones. En esta segunda clase vamos a ver lo que son las maquinarias para la ejecución de obras en la actualidad y el movimiento de tierras, excavaciones y voladura. Bueno, dentro de nuestra primera clase hemos visto algunos conceptos importantes que nos van a ayudar a realizar un mejor trabajo dentro de lo que es la gerencia de la construcción y específicamente para, para lo que es la productividad y excelencia operacional en obras. Entonces, nosotros como profesionales del área necesitamos conocer estos conceptos que son muy importantes, como la conservación o mantenimiento. Hemos visto los tipos de mantenimiento que existen antes de la ejecución de la obra y durante el uso o durante la vida útil de la obra, que es el mantenimiento preventivo y correctivo. Hemos visto lo que puede ocasionar la falta de mantenimiento, los motivos por los cuales debemos realizar mantenimiento a las obras civiles, a la frecuencia con la que debemos realizar el mantenimiento en distintas situaciones, como es el caso de edificios y en el caso de vías. Entonces, hemos ido viendo qué tipo de mantenimiento se le debe realizar a los elementos estructurales y no estructurales de un edificio. Y también en el caso de las vías, hemos visto cuál es el concepto de acuerdo al Manual de Diseño de Conservación Vial, los tipos de mantenimiento, el mantenimiento rutinario, tratamiento de superficie, renovación de la superficie, refuerzo, mantenimiento periódico, rehabilitación y reconstrucción. Además, hemos visto el mejoramiento y la construcción nueva cuando se degrada totalmente una estructura. Y el mantenimiento de emergencia, que es lo que ha estado ocurriendo en muchos lugares del país debido a las constantes lluvias. Y hemos visto algunos conceptos más sobre sobre la explotación de los materiales para la construcción, la falta de reciclaje de los materiales ya utilizados de una obra que ya ha concluido con su vida útil, cómo afecta la extracción de materiales de construcción en la topografía y en las condiciones medioambientales de un sector en el que se ha hecho la extracción de los materiales de construcción, cómo cambian los cauces, el sentido de los ríos, lagos, debido a la extracción de materiales de construcción. Y hemos ido viendo algunos efectos, impactos sobre el medio ambiente. Y además vimos algunas construcciones, o bueno, algunos tipos de eh, uso que se le puede dar a los materiales de una construcción que ya ha terminado su vida útil, de alguna construcción que se ha demolido. Hemos visto que se puede realizar carreteras a base de plásticos, reciclando plásticos, y justamente sobre eso les voy a enviar un PDF en el que explican, es un PDF cortito de, si no me equivoco, unas 35 o 26 páginas, en el que se cuenta un poco sobre sobre algunas carreteras que se han construido con utilizando como uno de los componentes el plástico reciclado y triturado.
Hemos visto luego los elementos de la información, el estado de conservación, el grado de eficiencia energética, las condiciones acústicas, cómo afectan al medio ambiente, las condiciones de accesibilidad, las operaciones que se deben realizar en carreteras deterioradas para cada caso, ¿no? Para el derecho de vía, para los pavimentos flexibles, para pavimentos rígidos. Y desde aquí vamos a continuar. Em, Respecto al uso de plástico en asfaltos para carreteras, he hecho un resumen sobre algunas investigaciones que se han realizado sobre el uso del plástico en las carreteras. Y me ha parecido muy interesante, no es complejo. Sí se necesita tal vez algunas pequeñas maquinarias para poder realizar el triturado de este material para incorporarlo como uno de los componentes de la mezcla. En este caso, vamos a hablar sobre el manual de incorporación de residuos plásticos al asfalto. En el proyecto CUNISAP para la incorporación de residuos plásticos al asfalto del año 2023, el problema que detectaron era la acumulación de desechos plásticos en playas y entornos naturales. El crecimiento desenfrenado de la producción de plásticos ha llevado a una crisis ambiental. Millones de toneladas de plástico terminan en océanos y playas cada año, amenazando la vida marina y afectando negativamente el ecosistema. Entonces, debido a este problema, han elaborado han hecho una investigación sobre el uso del plástico. El ecoasfalto podría coadyuvar a resolver el problema de acumulación de plásticos y microplásticos en el mar y las playas, en este caso del Caribe guatemalteco. La investigación en realidad se ha realizado en esta zona, ¿no? En Guatemala. El plástico es 100% reciclable, es resistente, inerte, liviano, disminuye los gases de efecto invernadero y además mejora la calidad y durabilidad de las carreteras. Y junto con esto reduce los costos de construcción de las carreteras. El ecoasfalto, o también llamado asfalto modificado, es un material más económico y sostenible en comparación con el asfalto convencional. La adición de plástico brinda una capa adicional de protección y resistencia, lo que prolonga la vida útil de las vías y reduce los costos de mantenimiento. Mejora las características de la mezcla. Y tenemos los distintos conceptos aquí respecto a eso. El asfalto es un material cementante de color entre carmelo oscuro y negro, en el cual los constituyentes predominantes son bitúmenes que aparecen en la naturaleza o se obtienen en el procesamiento del petróleo. El asfalto es un constituyente en proporciones variables de la mayoría de los petróleos crudos. El bitumen, que es uno de los componentes del asfalto, es una sustancia cementante de color negro, sólida, semisólida o viscosa, que puede ser natural o fabricada, compuesta principalmente de hidrocarburos de alto peso molecular, siendo típicos los asfaltos, las brea o alquitranes, además de los betunes y asfaltitas. El cemento asfáltico es un asfalto con flujo o sin flujo especialmente preparado en asfalto a calidad y consistencia para ser usado directamente en la producción de pavimentos asfálticos. El asfalto modificado, que es el que incluye el plástico como uno de los componentes, es el producto resultante de la incorporación en el asfalto de un modificado polímero, que se refiere al plástico, o de hule molido. Las mezclas asfálticas. Existen distintos tipos de asfaltos que se emplean en la fabricación de mezclas asfálticas. El cemento asfáltico, emulsiones asfálticas, asfaltos rebajados, asfaltos modificados y multigrados, asfaltos espumados, crudos pesados y asfaltitos o asfaltos naturales. La producción del asfalto consiste en la obtención y explotación de canteras y bancos, trituración de piedra o grava, combinándolas con arena de río y o polvo mineral de trituración y material de relleno para formar el material.
Entonces a esta mezcla se le añade lo que es el plástico para el asfalto modificado. La mezcla asfáltica en frío es una mezcla de agregado mineral con o sin relleno mineral con asfalto emulsionado. El proceso se lleva a cabo a temperatura ambiente. Las mezclas asfálticas en caliente. Para lograr una mezcla adecuada, tanto los agregados pétreos como el cemento asfáltico deben ser calentados previamente. Para utilizar agregados secos que promuevan la adherencia entre asfalto y agregados, así como para obtener la fluidez y trabajabilidad deseadas. Y luego tenemos la mezcla asfáltica modificada, que es el producto de la disolución o incorporación de un aditivo modificador que puede ser polímero, en el caso del plástico. Estos modificadores son adicionados al asfalto antes de mezclarlos con el material PET. El polietileno, que es el plástico, es un polímero que no tiene alta compatibilidad con el asfalto ni le confiere propiedades espectaculares, pero se usa, bueno, este es el concepto que tiene ese manual, el manual elaborado con la investigación del plástico. No le confiere propiedades espectaculares, pero se usa porque es un componente de bajo costo y soluciona un problema ecológico, que es la contaminación ambiental. Las propiedades de mezclas asfálticas modificadas son buena resistencia al calor, buena resistencia al envejecimiento, baja viscosidad, buena resistencia a deformaciones permanentes. El plástico es un material derivado del petróleo, es liviano y resistente a la degradación ambiental. El proceso y materiales para la producción de asfalto modificado. Primero se debe empezar con la recolección de plástico, limpieza, triturado, mezcla del asfalto y el plástico con los demás componentes, como el bitumen. Luego mezclar con los agregados arena y grava. El porcentaje utilizado más o menos está entre el 0,5 y 1,5% del total de la mezcla. Y aquí vemos, bueno, esta es otra investigación. En el caso anterior es simplemente un manual que ha hecho una investigación sobre el uso del plástico. En este caso, se tiene la aplicación ya, no solamente una investigación, sino que se ha aplicado el plástico en la construcción de carreteras, ¿ya? Y se han construido en distintos lugares, pero sobresale el caso de el uso del plástico en carreteras en el país de la India. India es el país con mayor desarrollo en cuanto a la aplicación de plásticos reciclados en pavimentos asfálticos. En este país se han asfaltado carreteras con plástico reciclado debido a la alta contaminación en el país por la cantidad de plásticos que existían. En Illinois, Estados Unidos, se han elaborado asfaltos modificados aplicando polímeros y caucho, que es el material de las llantas, para construir carreteras de alto tránsito. En Washington se usaron para reducir el ruido y en Ontario para prevenir la aparición de grietas en el invierno. Más o menos por 1950 se generaban como 2 millones de toneladas mundiales de plástico y en la última década se ha superado los 300 millones de toneladas. Debido a esto, realizando un estudio, el profesor doctor Rajagopalan Vasudevan en 2001 de la India empezó a investigar sobre el uso del plástico en el asfalto. Ha hecho una serie de investigaciones, eh, de modo que ha logrado descubrir algunas características que poseen las mezclas asfálticas con la adición de plástico triturado. La primera carretera de plástico está en el estado de Tamil Nadu,
que fue el primero en decidir utilizar plásticos reciclados en la construcción de todas las carreteras de asfalto. Y hasta ahora, en ese país, y gracias a la investigación de este profesor, se han construido alrededor de 350 kilómetros de carreteras. Aquí podemos ver la construcción de pavimento flexible con la adición de plástico reciclado en 2016. Y aquí vemos cómo están trabajando con el plástico ya triturado. Aquí está el procedimiento, en cada imagen se va viendo. En la segunda imagen se ve el plástico ya reciclado, ¿no? Ya se ha recaudado plástico, luego ha pasado a la trituradora, luego se convierte en pedazos de plástico, como está la cuarta imagen, muy pequeños, y pasa a la máquina mezcladora. En la imagen, en la primera imagen de abajo se ve la máquina mezcladora, se combina el plástico con un activador químico. El activador se funde con los plásticos y pasan por el sistema impulsor. Desde la máquina de embalaje se ensacan los productos y son transportados y finalmente expuestos en los cimientos. Gracias al doctor Rajagopalan Vasudevan, el plástico es reutilizado en ese país y de esta manera han logrado disminuir la contaminación ambiental debida al mismo. Entonces, eso es uno de los lugares en los que ya se ha aplicado ah, la elaboración de mezclas asfálticas adicionando el plástico para la construcción de carreteras. Ahora vamos a pasar a las maquinarias para la ejecución de obras en la actualidad. Vamos a ir viendo algunos tipos de maquinarias que se utilizan en la construcción, o perdón, en los distintos tipos de obras, ¿no? En las distintas construcciones, ya sea de edificios, puentes, represas, carreteras, etcétera. ¿Hay algún comentario que quieran realizar antes de iniciar con este segundo punto? Ya, continuamos. La maquinaria para la ejecución de obras en la actualidad. Las máquinas de construcción son fundamentales para cualquier tipo de construcción. Ayudan a optimizar tiempos y ejecución de trabajos de gran envergadura, especialmente cuando son obras grandes. Se necesita sí o sí utilizar las maquinarias para los distintos trabajos, como ser excavaciones, movimiento de tierras, movimiento de materiales de construcción, etcétera. Los usos de las maquinarias: transporte de material, excavación de terrenos para fundaciones o bases de distintos tipos de estructuras, desplazamiento de suelos para modelar el terreno en el que se construirán las estructuras, cargado y descargado del material de construcción y actividades de minería. Las maquinarias se clasifican de acuerdo a especialmente de acuerdo a su tamaño y peso, en maquinaria pesada, semipesada y ligera. La maquinaria pesada son de tamaño y peso considerables, son manejadas por un operador capacitado, no cualquiera puede manejarlos, y especializado, y además siguiendo las normas de seguridad.
La maquinaria pesada es utilizada para realizar excavaciones, para remover grandes cantidades de tierra o para cargar objetos pesados. La maquinaria semipesada son de tamaño mediano, son utilizadas para remover cantidades más reducidas de tierra, para realizar excavaciones de profundidad mediana, donde no se necesite mucha fuerza, ¿no? Mucho trabajo. Y luego está la maquinaria ligera, que son de tamaño pequeño y son utilizadas para trabajos específicos y de poca exigencia. A ver, vamos a ver quiénes están en clase. ¿Alguien podría darnos ejemplos de maquinaria pesada? Si no pueden habilitar su micrófono, también pueden escribir en el chat algunos ejemplos de maquinaria pesada. Tengo entendido que son las grúas arriba de 30 a 50 toneladas. Ya, las grúas. Otras, excavadora, muy bien. Excavadoras, motoniveladoras, retroexcavadoras, tractor oruga, tornamesa, grúa, camión de alto tonelaje. Ya, muy bien. Ejemplos de maquinaria semipesada. Los man lift, ¿no? Para trabajos en altura. Ya. ¿Qué otras maquinarias semipesadas conoce? Hay para los montacargas para trabajo semipesado y ligero también. Según el peso, hay montacargas desde 3 Ya, toneladas y también arriba de 5. Son la numeración que manejan, ¿no? De fábrica, 3, 5, no me acuerdo si 7, 8, después se salta a 10 y así va subiendo. ya, muy bien. Y por último, las maquinarias ligeras. Ejemplos de maquinarias ligeras. ¿Qué maquinarias ligeras conocen? Bueno, no es tan manejado el término maquinaria para ese tipo de máquinas que se utilizan, las que llamamos ligeras, pero están consideradas dentro de la clasificación de maquinarias. Ya, vamos a pasar. Muy bien, mezcladora, vibradora de hormigón. Vamos a ir viendo aquí algunas de esas maquinarias que han nombrado y algunas características. Dentro de la maquinaria pesada, tenemos a la excavadora, retroexcavadora, dragas, dragalina, mototraila, escrepa, pavimentadora, compactadora, motoniveladora, cisternas de agua, volquetas, tractores, cargadores y otros. Los usos. Se utilizan las maquinarias pesadas para movimientos de tierras, en carreteras, para desmontes, presas, dragado, perforación de túneles y trincheras, excavaciones o cimentaciones profundas.
Dentro de la maquinaria pesada tenemos aquí una retroexcavadora que es utilizada para movilizar y descargar diferentes tipos de materiales. Puede ser conducida en cualquier tipo de terreno. Puede alisar la superficie, excavar trincheras, aperturar zanjas para tender cables o para drenajes o para tendido de tuberías. El bulldozer o tractor de oruga es otra maquinaria pesada. Su hoja de metal ancha y grande con bordes afilados, que está ubicada en la parte delantera, es de fácil manipulación y permite realizar los trabajos de empuje en trabajos de excavación y nivelación de terrenos, remover la capa superficial de cualquier terreno, levantar escombros, mover estratos de roca o empujar arena. En este caso, en la imagen se puede ver que está empujando tierra suelta. Otra maquinaria pesada es la excavadora que estaban mencionando. Esta excavadora tiene un brazo largo delantero y su cucharón que le permiten traspasar el hormigón de una superficie. Entonces puede realizar trabajos eh, en una obra que tal vez ya ha pasado su vida útil o que está muy deteriorada para sacar o ir demoliendo la construcción solo con su cuchara y su brazo. También sirve para cavar en todo tipo de profundidades, debido a que tiene un brazo considerablemente largo. También sirve para talar árboles, para demoliciones, para movilizar elementos pesados, para eliminar malezas de un terreno, entre otros. Luego tenemos como maquinaria pesada también a la motoniveladora, que son utilizadas en obras de construcción de alta envergadura, obras grandes. Realiza la nivelación final de superficies a través de movimientos de tierra para que no queden huecos u ondulaciones en el terreno. Y aquí vemos una motoniveladora. Luego tenemos las maquinarias semipesadas. Las maquinarias semipesadas son, ya hemos visto, de tamaño mediano, como por ejemplo el motovolquete de obra, excavadoras pequeñas, grúas pequeñas, retroexcavadoras de dimensiones menores. Y en esta imagen podemos ver una excavadora pequeña. Los mini cargadores. Su tamaño mediano le permite operar en espacios reducidos. Entonces, los mini cargadores se utilizan en espacios reducidos, donde no puede entrar una maquinaria más grande o para trabajos más pequeños o medianos. Posee una cuchara ubicada en la parte frontal con la que realiza los trabajos que vamos a mencionar a continuación. Puede ser utilizado para realizar trabajos en el interior de edificaciones por poseer un peso menor a 4 toneladas. Se utiliza también para la nivelación del suelo y para remover tierras de espacios estrechos, espacios reducidos. Las mini excavadoras.
Pueden ser utilizadas en espacios interiores reducidos. Se utilizan para excavar y o remover tierras, para elevar cargas de hasta 8 toneladas, para descargar todo tipo de material, ya sea material de construcción. Am, Su sistema vertical de excavación permite su uso en terrenos irregulares. Entonces, estas son también muy prácticas y su brazo, que también es de un tamaño considerable, puede ayudar en el caso de la excavación para zapatas o fundaciones. Luego están los camiones articulados. Son potentes, fiables y versátiles. La cabina y caja de descarga están unidas por medio de una bisagra pivotante en el medio, por lo cual ambas partes tienen una estabilidad mejorada y pueden operar con mayor seguridad. Los usos. Estos camiones articulados pueden ser utilizados para cargar escombros, desechos, chatarra o materiales de distintos pesos y volúmenes. Puede trabajar en terrenos hostiles e irregulares con pendientes marcadas, es decir, con grandes pendientes. Luego tenemos la maquinaria ligera. Dentro de la maquinaria ligera, habían mencionado algunos de estos. Tenemos la bomba de agua, compresoras, vibradoras, cortadoras de acero, rompepavimentos. Aquí también están los martillos y otros más que son de tamaño pequeño, ¿no? Que también son considerados como maquinarias. En el caso de la mezcladora, se utiliza para elaborar el hormigón. Nos ayuda a evitar la mezcla manual y además logra una mezcla homogénea, a diferencia del mezclado a mano. El compactador saltarín, que es conocido también como apisonador, es una herramienta de impacto vibratorio alimentada por un motor de combustión. Puede aplicar una gran fuerza a la superficie del suelo en impactos consecutivos, o sea, constantes, seguidos, nivelando y apisonando uniformemente los espacios vacíos entre las partículas del suelo. Y se usan en espacios donde no se necesita compactar grandes áreas, como es el caso de esta imagen, ¿no? Alrededor de un, en un poteo, a la entrada del poteo, alrededor de eso. También en edificaciones, cuando se han vaciado las zapatas y se necesita nivelar el terreno con el que se ha rellenado el espacio de las zapatas, y en otros espacios que sean así pequeños, que no necesiten o que no, en donde no puede ingresar un compactador, una maquinaria grande, ¿no? Luego tenemos la vibradora, que es una máquina eléctrica que emite ciertos movimientos oscilatorios que se transmiten a la masa del hormigón fresco para eliminar vacíos en el mismo y mejorar la resistencia. Los usos: eliminar el aire ubicado dentro del hormigón al momento del vaciado. De esta manera, bajar la permeabilidad y aumentar la densidad y resistencia del hormigón, eliminando vacíos.
Bueno, hay una bueno, hay distintas clasificaciones y hemos visto de acuerdo a al tamaño y peso de las maquinarias. También se puede clasificar a las maquinarias de acuerdo a su fuente de energía. Hay maquinarias que utilizan combustible y hay maquinarias que funcionan a electricidad. En el caso del combustible tenemos las maquinarias semipesadas que funcionan a gasolina y las maquinarias pesadas que operan con la ayuda del diésel. En el caso de las fuentes de energía eléctrica, esta especialmente se utiliza para el equipo liviano como bombas, compresoras, compactadoras. De acuerdo al método de transporte, también se clasifican en distintos tipos. Eh, Su sistema de traslación puede ser fijo o puede ser móvil, como en el caso de las orugas, rueda, riel o funícula. También pueden ser maquinarias transportadas, ya sean jaladas, remolcadas o por otro equipo, transportadas por otro equipo. Y por autopropulsión, es decir, por sus propios medios. Entonces, de acuerdo a la forma en que se trasladan, se clasifican en estos tipos o en estos tipos de traslación. De acuerdo a las operaciones que realiza, pueden ser excavar, transportar, cargar, conformar, humedecer o compactar. Si la operación que realizan es excavar, dentro de esta clasificación está la excavadora y retroexcavadora, el tractor con hoja de empuje, la cargadora frontal, la draga y la mototrailer. Si su operación es transportar, están el camión volqueta, camión de estacas, camión articulado, camión de carretera y cintas transportadoras. Si su operación es cargar, tenemos el cargador frontal, excavadora, motorilla, tractor y retroexcavador. Si su operación es bombear, puede ser de agua, de lodo o de hormigón armado. Conformar, si su operación es conformar, están la motoniveladora y terminador. Humedecer, el camión cisterna. Compactar, está la compactadora que puede ser de rodillo liso, pata de cabra, neumáticos o plancha. Esta es la clasificación de acuerdo a las operaciones que realizan. La importancia de las maquinarias de construcción. Ah, la eficiencia en la obra civil. Es importante el uso adecuado de la maquinaria para la eficiencia de esta en la ejecución de las obras civiles. Por eso es que el operador tiene que ser una persona eh, que, eh, que sepa utilizar la máquina, que conozca la maquinaria para poder realizar un mejor trabajo. Y justamente respecto al operador, se puede también determinar el rendimiento de una maquinaria de acuerdo a la capacidad que tiene el operador de maniobrar con la maquinaria. La variedad de maquinarias. Hay distintos tipos de maquinarias que son necesarios para distintos tipos de tareas o trabajos, desde la excavación hasta acabados. El impacto en costos. Una buena gestión de maquinaria puede reducir costos operativos y mejorar la rentabilidad. La innovación tecnológica mejora la precisión y eficiencia de la construcción. El mantenimiento de la maquinaria también es muy importante. El mantenimiento regular del equipo es esencial para evitar retrasos en el trabajo y asegurar la calidad del trabajo. Otro aspecto que se considera dentro del cálculo de rendimiento de una maquinaria es las características de esta maquinaria, además de la capacidad del operador o habilidad del operador. La sostenibilidad. El uso eficiente de la maquinaria contribuye a prácticas de construcción más sostenibles y menos contaminantes.
el mantenimiento que se le realice, ¿no? El estado actual en el que se encuentre la maquinaria para evitar el mayor contaminación ambiental. Y junto con eso, es importante conocer el movimiento de tierras, las maquinarias que se necesitan, conocer el rendimiento de las maquinarias para realizar un trabajo y hacer seguimiento como profesionales del área al trabajo que el operador realiza con las maquinarias dentro de la construcción, durante la construcción. Entonces vamos a ver el movimiento de tierras, excavaciones y voladuras. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Algo que quieran aportar? Ya, vamos a continuar con este punto, si no hay comentarios. Ya. El movimiento de tierras, excavaciones y voladuras. En la construcción de carreteras se realiza muchísimo movimiento de tierras, toneladas de tierra que se remueven para poder realizar una carretera. El movimiento de tierras es un conjunto de actuaciones a realizarse en un terreno para la ejecución de una obra, que puede realizarse de forma manual o mecánica. Lógicamente, depende de las características de la obra, de la envergadura de la obra y las características topográficas del terreno y otros aspectos más que se deben considerar para seleccionar la forma en que se va a realizar el movimiento de tierras. En la ejecución de un proyecto depende de la topografía del terreno para realizar de forma manual o mecánica, lo que les acabo de mencionar, o si es para edificación o paisajista. La tierra al ser excavada tiene un esponjamiento, aumentando su volumen en más o menos alrededor de un 20%. Y esto es un dato también que se considera para realizar el cálculo de rendimientos de maquinarias. La maquinaria utilizada para bueno, dentro de de las maquinarias que se utilizan para la excavación, podemos mencionar a la retroexcavadora giratoria de llantas, la retroexcavadora giratoria de cadenas, o también llamada oruga, los cargadores que son de llantas y para el retiro de tierra las volquetas. El compactado, una vez que se ha excavado el terreno, se debe compactar la superficie final para darle firmeza al terreno antes de realizar la construcción. Para eso se puede utilizar el vibrocompactador o el saltarín compactador. El vibrocompactador se utiliza para superficies grandes. Aquí vemos un vibrocompactador. Luego tenemos el saltarín compactador que se utiliza normalmente para superficies pequeñas, ya habíamos visto hace un momento. Eh, por ejemplo, para entendido de tuberías, obras de drenaje, canales. El procedimiento en el movimiento de tierras. La excavación se realiza a cielo abierto y por medios manuales, son con pico y palas, o en forma mecánica con excavadoras.
Su fin es alcanzar el terreno plano y la cota de arranque de la edificación. Si hablamos de un edificio, que sería para los cimientos, o una represa, o en la carretera, la cota donde se va a construir la carretera. Para la excavación se realizan distintos trabajos como son el desmonte, que es el movimiento de todas las tierras que se encuentran por encima de la rasante del plano de arranque de la edificación, para lo cual se utiliza el bulldozer. El corte, cuando el plano de arranque de la obra está por debajo del terreno, entonces se debe realizar un corte. El terraplenado, cuando el terreno está por debajo del plano de arranque del diseño de la obra para llevarlo al mismo nivel. Entonces, en ese caso, se tiene que hacer el terraplenado. Rellenos. Luego está la excavación en zanjas y pozos, que se efectúa a través de medios mecánicos o manuales para llegar a suelo firme, para ofrecer apoyo a las cimentaciones. La característica que tienen estas zanjas y pozos es que su ancho es menor o igual a 2 metros y su profundidad no tiene que pasar de los 7 metros. Es muy importante tener en cuenta la cota final de la excavación. Esto para evitar sobrepasar el límite, esa cota, y más adelante tengamos que rellenar otra vez el excedente y luego de rellenar se tenga que compactar, se tenga que realizar trabajos extras. Entonces es importante que tengamos bien definida la cota final para la excavación y de este modo evitar trabajos extras. Esquema de construcción de un camino. En este caso tenemos un ejemplo de los trabajos que se realizan, que ya habíamos mencionado algunos. Desmonte, despalme, excavaciones, terracerías, pavimentación, planta de trituración en caso de ser necesario, planta de asfalto y planta de prefabricados. Aquí vemos algunos tipos de obras que se realizan en vías de comunicación, puentes, terraplén, excavación, obras de drenaje, túneles. Y aquí vemos algunos movimientos de tierra que se realizan, ¿no? En el caso de de la imagen de la derecha y en el caso de la imagen de la izquierda, un terraplenado. Ya hemos visto las distintas maquinarias y sus clasificaciones. Habíamos visto las maquinarias que se utilizan para movimiento de tierras. Vamos a ver algunas imágenes aquí de maquinarias. Son equipos utilizados en la construcción de caminos, carreteras, ferrocarriles, puentes, aeropuertos, obras hidráulicas y edificaciones. La función de estas maquinarias para movimiento de tierras es soltar y remover la tierra, elevar y cargar la tierra en vehículos de transporte, distribuir la tierra en tongadas o capas de espesor controlado y compactar la tierra. Entonces, esos son los trabajos que realiza la maquinaria en el movimiento de tierras. Y aquí vemos algunas, la excavadora, la topadora o bulldozer, la pala cargadora frontal, la motoniveladora y la compactadora. El rendimiento de maquinaria. A ver, ¿qué tipo o de qué manera calculan el rendimiento de una maquinaria cuando están en obra y necesitan eh, controlar o hacer seguimiento al trabajo que está realizando una maquinaria? ¿Cómo hacen? Si alguien nos podría comentar sobre su experiencia. ¿Alguien?
¿Alguno ha trabajado con algún, o ha hecho seguimiento, o ha supervisado o fiscalizado una obra donde se haya utilizado maquinaria pesada? Me parece que la mayoría dicen, ¿no? Por decirle, doy mi ejemplo yo, cuando realicé un trabajo en altura, un trabajo industrial, de ampliar un horno gigantesco, que su función era eh, funcionar a 100 grados centígrados para que hagan la piedra y volverla cal. Me tocó justamente trabajar con grúas de 50 y de 30 toneladas, el manlift también, apto para este mismo peso, de poder alzar las estructuras metálicas y poder soldarlas. Y ahí, como bien lo explica, el tema de la maquinaria, todo va a depender de cómo uno emita la comunicación del trato al momento de realizar el alquiler de estos mismos equipos, en caso de que la empresa no cuente con los mismos. No, porque son maquinarias que por lo general no se utiliza siempre, entonces a veces es más factible acceder a pagar por día, ¿no? Según el trabajo. Si no es mucho, bueno, sería por hora y llegar a un acuerdo, que fue en el caso que nosotros llegamos a hacer. Se comunica uno con la persona encargada de la tienda o de la empresa que está apta para alquilar estos equipos, donde él también se compromete, ¿no? De que nos está alquilando una maquinaria en buen estado, óptica, Ujú. de manera óptima, perdón, para el funcionamiento, o sea, es decir, que no presentan ninguna falla, donde ellos también tienen certificaciones de que se les hace el mantenimiento de la maquinaria y que si la utilicen en algún momento, bueno, no va a caer en la cabeza de alguien, por decirlo así, ¿no? Entonces, hay por día, hay por hora y cuando el trabajo es muy grande, así como muestran las imágenes en el tema de carretera, tengo entendido que se alquilan por meses, o sea, se llega a ver un descuento adicional todavía. Esa sería mi participación. Muchas gracias, arquitecta. Sí, hay manuales de las empresas, ¿no? Por ejemplo, de Caterpillar o de otras empresas que tienen sus maquinarias, en los que indican los rendimientos. Pero esos rendimientos que indican esos manuales de las distintas maquinarias son rendimientos de maquinarias nuevas que están en perfectas condiciones. Pero como las maquinarias, según va pasando el tiempo, van deteriorándose o van trabajando cada vez con menos, con menores capacidades debido a sus componentes, debido al mantenimiento que se les realiza, etcétera. Se utilizan ciertos factores para determinar el rendimiento de la maquinaria con la que se está trabajando. Entonces, bueno, se pueden realizar distintos tipos de cálculos, desde los manuales hasta los gráficos. Pero es importante que nosotros conozcamos por lo menos la base, ¿no? De los rendimientos indicados en los manuales, es que se nos facilita. Entonces, de acuerdo a eso, poder nosotros hacer seguimiento de si se está realizando el trabajo de acuerdo a esos rendimientos o se está demorando mucho con la ejecución para poder también exigir nosotros que se trabaje de acuerdo a las condiciones con las que indica el manual. Entonces, vamos a ver aquí un par de ejemplos sobre el cálculo de rendimientos con fórmulas de acuerdo a las características con las que se presente en la obra.
¿Qué es el rendimiento? Es el número de unidades de trabajo que realiza una maquinaria por unidad de tiempo. Generalmente se calcula en metros cúbicos mm, por hora de trabajo en la mayoría de las maquinarias. Y respecto a lo que estábamos viendo hace un momento, el- la cantidad o los metros cúbicos, el volumen de un suelo va cambiando. En el banco, es decir, en su lugar, suponiendo que es un metro cúbico, cuando se le carga cuando se carga por medio de la maquinaria, su volumen aumenta. Durante el cargado y acarreo, su volumen ha aumentado más o menos en un 20%. Y ya cuando se traslada a otro lugar, tal vez para hacer un terraplén, como se va a compactar, se va a realizar los trabajos de compactación, ese volumen incluso puede ser menor al volumen de el banco de donde se ha retirado ese suelo. Y lo mismo ocurre con las rocas. Una roca en el banco puede tener un metro cúbico, pero durante el cargado y acarreo, el volumen aumenta incluso mucho más. Estos no son valores exactos, son valores que muestran el cambio, como un ejemplo, ¿no? Que muestra el cambio de el volumen de suelos y rocas. En este caso está mencionando que aumenta como en un 70% más. Y luego al realizar el pedraplén puede disminuir, pero ya no disminuye tanto como en el banco. Estos solo son ejemplos de cómo va cambiando el volumen eh, de los suelos y rocas. Los factores que afectan al rendimiento de maquinarias, la en la rutina, las restricciones en la operación óptima, las condiciones del lugar, de acuerdo tal vez la topografía, las condiciones de accesibilidad al lugar donde se va a utilizar la maquinaria, también por la dirección y supervisión, por la actuación del contratante, que a veces puede perjudicar al no contratar el servicio de las maquinarias que se necesitan a tiempo. También por las demoras de rutina, que puede ser el abastecimiento de combustible o lubricante, pequeños mantenimientos rutinarios que necesiten la maquinaria, el cansancio o necesidades que tenga el chofer. Estos aspectos afectan en el rendimiento de las maquinarias. Otros aspectos que pueden afectar son las restricciones en la operación óptima, como el ángulo de giro de la maquinaria, altura o profundidad de corte que se debe realizar, pendientes en las que se esté trabajando, también las condiciones del sitio, como pueden ser físicas, como la topografía, geología, humedad del terreno, altura sobre el nivel del mar. También pueden ser condiciones de aislamiento del sitio, como son vías de comunicación, tiempos para el abastecimiento, tal vez es un lugar lejano y se necesite abastecer a la maquinaria de su combustible. Entonces, esos tiempos de abastecimiento también afectan al rendimiento de la maquinaria. También pueden ser las condiciones de adaptación al sitio para resolver las condiciones físicas y de aislamiento o también la dependencia de otros equipos que también afectan al rendimiento. La dirección y supervisión, ¿cómo afecta?
en cuanto a la planeación, organización y operación de la obra. El conocimiento y experiencia del responsable de planear la construcción, las actividades, la vigilancia y conservación de la maquinaria, el suministro de materiales y personal, algunos servicios auxiliares que se requieran y talleres de capacitación. Por la actuación del contratante, puede surgir la oportunidad en el suministro de planos, especificaciones y datos de campo. Si no facilita esa información, puede perjudicar en en el rendimiento de la maquinaria. El pago puntual es importante. Por el tipo de ingeniero residente y o supervisor que contrate, la disponibilidad y permanencia del mismo en obra para que aclare y explique y complemente los planos y especificaciones que se tienen. Los métodos para conocer el rendimiento de maquinarias de construcción son estos tres, en resumen. Puede ser por observación directa, que es una medición física de los volúmenes de materiales movidos durante una hora. Puede ser por medio de reglas o fórmulas. Se calcula la cantidad que se mueve en cada ciclo y se multiplica por los ciclos que se realizan en una hora. Y también puede ser por medio de tablas proporcionadas por el fabricante en las que se determine el rendimiento o producción de la maquinaria. En el caso del segundo método, por medio de reglas y fórmulas, tenemos esta fórmula que relaciona algunos factores de las características del terreno, del operador y de la maquinaria para determinar el rendimiento. Tenemos la fórmula Q igual a Q minúscula por 60 por M por K por E, todo dividido entre un tiempo corregido. Y vamos a desglosar cada uno de estos. Q mayúscula es el rendimiento de la maquinaria en metros cúbicos por hora. Q minúscula es la producción por ciclo, que se refiere al volumen del cucharón. En metros cúbicos. T corregido es el tiempo corregido, que más adelante vamos a especificar. Este tiempo corregido es igual a T por 1 más H, que está en minutos sobre ciclo. T es la duración del ciclo, que también está en minutos sobre ciclo. H es el incremento del ciclo debido a la altura sobre el nivel del mar, porque también la altura respecto del nivel del mar afecta en el rendimiento de las maquinarias. K es el factor es un factor del cucharón. M es un factor del material del suelo. Y E es un factor de eficiencia de trabajo. Y vamos a ir desglosando. El tiempo corregido se refiere al tiempo total, el tiempo corregido es el tiempo de duración de un ciclo por 1 más H, que es el incremento del ciclo por altura. Ese tiempo de duración de ciclo es la suma de 4 tiempos, ¿ya? En este caso, se tiene el tiempo 1, que es el tiempo que se tarda en cargar el cucharón en este caso de la excavadora. El tiempo 2 es el tiempo que tarda en girar su brazo ya cargado.
El tiempo 3 se refiere a la descarga del cucharón, la descarga del material en la volqueta. Y el tiempo 4 se refiere al giro sin carga, es decir, eh, cuando retorna al lugar o al punto de donde en donde ha cargado a un inicio. La suma de estos cuatro tiempos es el tiempo de duración de un ciclo. Un ciclo, entonces, es el trabajo completo que realiza la maquinaria. Y aquí tenemos una tablita que existe, bueno, estas tablitas existen para los distintos tipos, modelos de maquinarias que existen, en este caso de excavadoras, am, en donde directamente nos da el tiempo total del ciclo, de acuerdo a ya el manual dependiendo de la marca de la maquinaria, ya se tiene la carga del cucharón, el giro con carga, la descarga del cucharón, el giro sin carga y el tiempo total de cada ciclo. Por ejemplo, para la excavadora del modelo 307C, el tiempo total del ciclo es de 0,22 minutos. Para el modelo 308 DSR, el tiempo total del ciclo es 0,21 minutos. Y así para cada tipo de excavadora existen los tiempos totales de ciclo. Entonces se puede determinar mediante esta fórmula, mm, calcular el tiempo corregido partiendo de ese tiempo total del ciclo de estas tablas. ¿Cómo se corrige el tiempo de duración de ciclo? Existe un factor relacionado con la altura que es h, que está justamente en esta fórmula de tiempo corregido igual a t por 1 más h, en el que, o bueno, esa h es que es el factor de corrección, depende de la altura sobre el nivel del mar a la que estemos trabajando. Por ejemplo, si hablamos de Potosí, si no me equivoco, si me estoy acordando mal, me corrigen, está más o menos a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ese valor se reemplaza aquí, se resta 1.000 y se divide todo entre 10.000 para calcular esa H, ese factor de corrección. Y el tiempo corregido se determina con ese valor, H, el tiempo que hemos sacado que sacamos de esa tabla que hemos visto anteriormente, multiplicado por 1 más ese factor de corrección de tiempo, que es H, y se puede obtener el tiempo corregido para nuestra fórmula de cálculo de rendimientos. Luego, para el factor relacionado con el tipo de suelo, tenemos esta segunda tabla que nos muestra el tipo de material con el que nos podemos encontrar. En este caso menciona a un suelo suelto y amontonado, tierra, no compacta, como arena, grava o suelo suave. Y dice que el factor M para este tipo de suelo o para este tipo de material es de 1. Luego tenemos la tierra compacta, arcilla seca, suelos con menos del 25% de roca. El factor M es de 0,90. Gracias por la aclaración. 4.500 metros sobre el nivel del mar. Potosí. Sí, está a 4.500, no es 3.600. Bueno, no me acuerdo exactamente, pero... ok, La Paz está a 3.600. Muchas gracias. Ya. Entonces, en este caso, para tierra compacta, arcilla seca y suelos que tienen un porcentaje menor al 25% de roca, el factor M tiene un valor de 0,90. Luego tenemos los suelos duros con un contenido de roca de hasta 50%.
En este caso, el factor M, factor del material, vale 0,80. Luego está la roca escarificada o dinamitada y los suelos con hasta 75% de roca con un factor M de 0,70. Y para el caso de rocas areniscas y caliche, el factor M vale 0,60. Perdón. Entonces, esos son los factores dependiendo de las características del material. A la pregunta, cuando estamos a una altura de 750 metros sobre el nivel del mar. En este caso, el factor, bueno, la corrección para el tiempo se realiza simplemente para valores o niveles mayores a 1000, ¿ya? Si no existe bueno, si no hay, si es un valor menor a 1000, entonces se utiliza simplemente el tiempo total de ciclo que hemos visto en esta tabla. No se necesita hacer corrección. Incluso la corrección se realiza para alturas mayores a 1500 metros. Para alturas menores simplemente se utiliza el tiempo total de ciclo que no se necesita corregir, ¿ya? Luego tenemos el parámetro referente a las condiciones del trabajo. En este caso, la letra E que hemos visto en la fórmula. Este parámetro se refiere a dos aspectos que les estaba mencionando justamente hace un momento. La habilidad del operador y el aprovechamiento del tiempo durante el trabajo. Estos dos van relacionados, sí o sí, ambos se relacionan sí o sí, porque uno depende del otro. Si la maquinaria no ha sido mantenida, si tiene algunas fallas, etcétera, la habilidad, por más de que el operador sea lo más hábil posible, eh, el rendimiento va a disminuir. Y lo mismo, si es que la maquinaria está en perfectas condiciones, pero el operador no es tan hábil, lo propio, el rendimiento también disminuye. Y estos dos aspectos se muestran en esta tabla. Las condiciones de trabajo, que en sí se refieren a este factor E que hemos visto en la fórmula, pueden ser excelentes, buenas, regulares o deficientes dependiendo de las características de habilidad del operador y aprovechamiento del tiempo durante el trabajo. Las condiciones de trabajo van a ser excelentes si el aprovechamiento del tiempo es de 60/60, es decir, se aprovechan los 60 minutos de la hora y además el operador es muy hábil. Entonces, el factor E de condiciones de trabajo vale 1. Si las condiciones de trabajo son solo buenas, es decir, la máquina solamente trabaja 50 minutos de los 60, 50 minutos de una hora, y esto también disminuye la habilidad del operador a 0,9. Por lo tanto, el factor de condiciones de trabajo E disminuye a 0,75. Las condiciones de trabajo regulares se refieren a cuando el aprovechamiento del tiempo es de apenas 45 minutos de la hora total que debería trabajar la maquinaria. Entonces, la habilidad del operador también disminuye a 0,80 y el factor E vale 0,60.
Luego tenemos las condiciones de trabajo deficientes, que es el peor de los casos, en el que, en, en, en el que la maquinaria simplemente trabaja, el operador y la maquinaria simplemente trabajan 40 minutos de una hora. Si trabajaría menos de eso ya sería exageradamente eh, mm, pésimo trabajo, ¿no? Entonces, en condiciones deficientes, solamente se trabaja 40 minutos de los 60. ¿Cuándo puede ocurrir esto? No, no siempre es porque la maquinaria esté fallando o no se le haya hecho mantenimiento o cualquier otro factor de la maquinaria o del operador, sino también depende de, como ya hemos visto, depende del supervisor, del contratante, del fiscalizador residente, de las condiciones de trabajo en las que van a estar realizando o ejecutando la obra. Depende, en el caso del contratante, si se supone que tiene que haber las maquinarias necesarias, las condiciones necesarias para que se pueda realizar un buen trabajo. No solo depende de los trabajadores, sino también del dueño o contratante. Y justamente respecto a eso, vemos en estas dos imágenes una excavadora y una volqueta, ¿verdad? En la primera imagen se ve una excavadora y una volqueta. ¿Qué pasa en este caso? Si no hay más volquetas detrás, podemos deducir que, la, que las condiciones de trabajo que se les ha dado al operador y al volquetero, podríamos decir, especialmente al operador y a la maquinaria, son precarias. ¿Por qué? Porque el operador va a cargar la volqueta y luego va a tener que descansar, esperar un tiempo hasta que la volqueta vaya a descargar la tierra y retorne para que el operador otra vez vuelva a cargar tierra, ¿verdad? Esta es una condición de trabajo que puede ser regular o deficiente, dependiendo de cuánto tarde la volqueta en regresar. Pero en la segunda imagen vemos lo contrario. Vemos una excavadora y muchas volquetas en fila. ¿Qué ocasiona esto? Un mejor desempeño, un mejor rendimiento. La excavadora carga una volqueta, la volqueta se llena, se retira, pero ya está a continuación la otra volqueta para que la excavadora siga cargando de tierra, ¿verdad? Siga excavando. Entonces se le da mejores condiciones de trabajo a la retroexcavadora, a la excavadora. Por lo tanto, este parámetro E va a tener eh, tal vez un valor mayor que 0,47 o que 0,60. Entonces, este parámetro de condiciones de trabajo no solamente se refiere al operador y a la maquinaria. ¿Está bien? Luego tenemos el parámetro referente al factor del cucharón. En sí, esto se refiere a cuando se está realizando la excavación, eh, es posible que existan caída de partículas durante el cargado. Entonces, si bien el volumen del cucharón es un dato conocido de fábrica, no siempre va a ser la cantidad que se pueda ir cargando a la volqueta, sino que debido a que se vayan cayendo partículas, montones de tierra, de material, el, la eficiencia no va a ser la misma, ¿verdad? Esto va a disminuir la eficiencia y el rendimiento del cucharón. Debido a eso existe este parámetro referente al factor del cucharón, conocido como K. Y en este caso se debe analizar las condiciones de operación. ¿Qué condiciones de operación tenemos? El cargado del cucharón fácil, que se refiere al cargado desde un acopio de tierra o desde un montón de roca excavada, que ha sido excavada por otra máquina.
El cucharón puede llenarse sin necesidad de utilizar la potencia de la excavación. Se utiliza para arena, suelo arenoso, suelo arcilloso o con buen contenido de agua. En este caso, hay menos posibilidades de caída de partículas. Por lo tanto, el factor K va a tener un valor entre 1 y 1.10. La otra condición es el cargado del cucharón en condiciones promedio. Eh, el cargado de tierra suelta desde el acopio es más fácil, pero se puede llenar el cucharón. Bueno, perdón, es más difícil, pero también se puede llenar el cucharón. Se utiliza para arena, suelo arenoso, suelo arcilloso, grava sin cernir, grava compactada y en excavación y cargado de tierra suave. Pero como son condiciones promedio, no son tan buenas, entonces el factor K va a tener un valor entre 0,85 y 0,95. Luego tenemos el cargado del cucharón moderadamente difícil, que se refiere a difícil cargar el cucharón lleno, o sea, no se lo puede llenar completamente. Se utiliza para rocas pequeñas acopiadas por otra máquina, roca molida, arcilla dura, arena mezclada con grava, suelo arenoso o suelo arcilloso seco. En este caso, el factor K va a tener un valor de entre 0,80 y 0,85. Y finalmente, puede existir condiciones de operación de cargado difícil. En este caso se refiere a que es difícil cargar el cucharón, se utiliza para rocas grandes o de forma irregular, que forman grandes espacios de aire, por lo tanto no se va a utilizar el volumen total de la cuchara de la excavadora. Eh, También para roca excavada con explosivos, piedras grandes, arena mezclada con piedras, etcétera, donde van a existir grandes vacíos, grandes poros. En ese caso, el factor K tiene un valor de entre 0,75 y 0,80. Y para acabar de comprender el cálculo de rendimiento, vamos a hacer un par de ejemplos. Voy a compartirles la pizarrita. Ya, vamos a hacer. En este caso voy a copiar el enunciado para que todos puedan ver. Ya, este es el enunciado. Nos pide calcular el rendimiento de una excavadora modelo 307C con las siguientes características. Ah, el volumen de la cuchara. Ouch, se borró. El volumen de la cuchara es de 0,23 metros cúbicos. Eso se conoce del manual. Vamos a anotar aquí los datos. Volumen de la cuchara. Habíamos visto la fórmula. Vamos a anotar aquí la fórmula. Q es igual a
Q minúscula por 60 por M por K y por E. Todo dividido entre el tiempo corregido. Q en realidad se refiere al volumen que puede abarcar la cuchara. Entonces, 0,23 metros cúbicos es el volumen, el valor de Q. Luego nos dice que está a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, eso nos va a servir para calcular H, el factor de corrección. El factor de corrección que es igual a la altura, metros sobre el nivel del mar, menos 1.000 sobre 10.000. Entonces, la altura, vamos a colocar aquí, es de 2.600. Luego nos dice que el material es tierra compacta, arcilla seca, suelos con menos del 25% de roca. Para esas condiciones, vimos que el valor de M, de acuerdo a la tabla que les mostré, es de 0,90. Voy a copiarlo por un momento aquí. Ahí está. En este caso, tenemos 0,90 para el valor del factor M. Luego nos da el dato de las condiciones de trabajo para el valor E. Dice que el operador es hábil y la falta de volquetas para el cargado, y existe falta de volquetas o hay una falta de volquetas para el cargado. Entonces eso disminuye el rendimiento. Entonces, en ese caso, de acuerdo a esos datos, nosotros podemos considerar un valor de condiciones buenas debido a la habilidad del del operador. Ahí estás. Entonces, el valor de E va a ser 0,75. Y luego nos dice que el cargado del cucharón se da en condiciones promedio. Eso es para el factor K. Y el factor K para ese tipo de condiciones tiene un valor de, bueno, un valor que está entre 0,85 y 0,95. Podemos utilizar el valor promedio, 0,90. Entonces, con esos datos vamos a poder determinar el rendimiento. Pero antes de eso necesitamos el tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo que es el tiempo que tarda en realizar trabajo completo, desde el cargado al cucharón, giro hacia la volqueta, descarga sobre la volqueta
y otra vez giro sin material hacia el lugar de cargado. Y eso hemos visto que existen unas tablas en las que, de acuerdo a las características o al tipo, al modelo de la maquinaria, existe ya un tiempo total del ciclo. Que en este caso, ese tiempo total de ciclo es de 0,22 minutos por ciclo. Es lo que hemos calculado o lo que hemos sacado de esta tabla. Esta tabla. Y justamente aquí está el modelo 307 y el tiempo total de ciclo que está en minutos de 0,22. Y el tiempo corregido, que es igual al tiempo total de ciclo multiplicado por 1 más h, que es el factor de corrección de tiempo. Entonces, con esos datos, nosotros vamos a calcular el rendimiento de esta excavadora. Primero calculamos el tiempo corregido. El tiempo corregido es igual al tiempo total, 0,22, por 1 más h. En este caso, h va a ser 2.600 menos 1.000. Ouch. 2.600 menos 1.000 sobre 10.000. ¿Podrían ayudarme con los cálculos? ¿Cuánto es 2.600 menos 1.000 sobre 10.000? Me corrigen si me he equivocado. Es 0,16, entonces el tiempo corregido va a ser 0,22 por 1 más 0,16. ¿Cuánto sale el tiempo corregido? Cero coma 2552. Esto está en unidad de minutos por ciclo. Ahora, una vez que hemos calculado el tiempo corregido, podemos calcular el rendimiento. Ya tenemos Q, que es el volumen del cucharón, 0,3 por 60 por M, que vale 0,90, por K, que vale 0,90, y por E, que vale 0,75. Todo dividido entre el tiempo corregido, que es 0,2552, y el resultado nos va a dar en metros cúbicos por hora. Haciendo las operaciones, tenemos un valor de 32,85 metros cúbicos por hora. Este es el rendimiento de la excavadora modelo 307C. Y así de esta manera se puede ir calculando para cada maquinaria, ¿ya? Este sería el ejemplo 1. ¿Alguna consulta? Ya, vamos a pasar al ejemplo 2 para terminar nuestra segunda clase.
En este caso, de acuerdo a las características, vamos a ir anotando los datos. Tenemos, dice calcular el rendimiento de una excavadora modelo 315 DL con las siguientes características. El volumen de la cuchara, o sea, Q, es de 0,94 metros cúbicos. La altura es de 3.500 metros sobre el nivel del mar. El material es suelto y amontonado. En el caso de material suelto y amontonado, ¿cuáles son las características? Para material suelto y amontonado, voy a ir anotando los datos. Ya hemos visto cómo sacar de tablitas. Tenemos denme un momento, el valor del factor M, que es igual a 1. Luego dice condiciones de trabajo, habilidad del operador 0,8 y aprovechamiento del tiempo durante el trabajo 45/60. Y de acuerdo a eso, el valor del factor E vale 0,60. Luego tenemos el cargado de cucharón fácil. Para el cargado de cucharón fácil, el factor K vale 1/10. Podemos utilizar el valor 1, que es la peor situación, digamos. Entonces, con esos valores, nos vamos a calcular el tiempo corregido. Para eso calculamos H, que es los metros sobre el nivel del mar, menos 1.000 y todo dividido entre 10.000. Y de aquí obtenemos 0,25. Entonces, ya, nos falta un pequeño datito aquí, que es el tiempo total de ciclo, que he sacado de tablas. Para esas características es de 0,24 minutos. 0,24 minutos por ciclo. Entonces el tiempo total va a ser igual a, perdón, el tiempo corregido va a ser igual al tiempo total, que es 0,24 por 1 más 0,25, de donde el tiempo corregido va a ser igual a 0,3. Una vez que tenemos el tiempo corregido, nos vamos a la fórmula del rendimiento. El rendimiento es igual a Q, que vale 0,94, por 60, por M, que vale 1, por K, que vale 1, y por E, que vale 0,60. Y todo dividido entre el tiempo corregido, que es 0,3. Y haciendo las operaciones, el rendimiento de esta maquinaria es de 118,44 metros cúbicos por hora. Es el trabajo que puede realizar durante una hora. El movimiento de tierras o el volumen de tierras que puede remover o cargar durante una hora a la volqueta. ¿Hay algún comentario o consulta?
Ya, entonces vamos a quedar aquí. Voy a subir en el transcurso de mañana la segunda práctica. Espero que ya hayan podido subir la primera práctica para no atrasarse con tiempos. Y voy a pasar estas diapositivas y estos ejemplos a plataforma, además de eh, lo que les había contado, bueno, las diapositivas que hemos visto, el PDF de las diapositivas sobre el uso de plástico en carreteras y alguna información, algún material más extra para que puedan retroalimentarse en base a lo que ya hemos visto, ¿no? Si no hay más consultas, comentarios, dudas, vamos a quedar aquí Liz, y en nos las estaríamos tablitas es importante, ¿no? Si las puede poner de una forma clara o de un archivo individual para que se lean bien, por favor. perdón, ¿me puedes repetir? Las tablitas justamente para poder sacar los datos, si nos puede facilitar de una forma bien nítida, ¿no? Exacto, sí, justamente esta tabla del tiempo total de ciclo es la que no he podido copiarla claramente, pero les voy a pasar eso para que ustedes lo tengan y puedan también aplicarlo en, en sus trabajos. ¿Alguna otra consulta o comentario? Bueno, entonces Bien. vamos a quedar aquí. Perdón, adelante. Bueno, más que todo no era para usted, Licen, era para los de SAM, ahí el arquitecto Edson Barajona, no, teníamos unas cartitas y unas preguntas sobre el contrato y sobre ¿cómo se llaman? Los papeleos, ¿no es cierto? Del diplomado y la maestría, ahí si nos pueden dar una mano aprovechando que estaba la encargada de SAM, la ingeniera Marlene, algo así, ¿no? O no recuerdo bien su nombre. Si nos Ya. puede atender, no para sacar las dudas, tenemos varias consultas que quedaron a medias en una reunión que no se pudo ampliar porque ya teníamos que pasar clase. Y aprovechando que está ahí, no sé si hay la posibilidad para que nos brinde la atención. Ya. Creo que no está la ingeniera. Sí, yo estoy como administradora. Bueno, ya. Entonces, si no hay más consultas, vamos a concluir aquí la clase. Eh, Cualquier comentario o consulta que tengan, si se les si se les presenta alguna duda, pueden escribirme internamente, no sea un problema de eso. Vamos a estar en contacto, estoy en el grupo de WhatsApp, pueden escribirme internamente cualquier duda que tengan, ¿está bien? Entonces vamos a quedar aquí, que tengan un buen resto de semana, un buen descanso esta noche. Nos encontramos el próximo martes. Buenas noches a todos. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Buenas noches, Luis.